Dando continuación con con el estudio de las sucesiones, vamos a realizar unos ejercicios acerca de la sucesión geométrica, ¿no? Tenemos aquí, recuerden la fórmula para el término general o enésimo término de una sucesión geométrica. Si estas imágenes igual se les va a compartir en el chat. Tenemos también la suma parcial para una serie geométrica. Ojo, cuando la razón común es diferente a uno. Cuando la razón común es diferente a uno. Y tenemos la suma de una serie geométrica infinita que ya habíamos visto cuando la razón común es menor a uno, o sea, cuando es una fracción menor a uno. Cuando el valor absoluto de la razón común es menor a uno. Entonces, estos tres términos, o más bien dicho, estas tres expresiones o fórmulas, vamos a ponerlas en práctica la noche de hoy. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí una serie de ejercicios, ¿no? Tenemos uno que dice determine la suma indicada. Cuando me da una, noten que en toditos estos tienen una suma conocida. 5, 5, 6, 7, 12, etcétera, ¿sí? Cuando tenemos una suma conocida, entonces debemos aplicar esta fórmula, ¿no? Para hallar la suma enésima. Sí, para hallar la suma enésima vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, en estos ejercicios, yo he realizado algunos, voy a aplicar esa fórmula, ¿no? Entonces, damos paso aquí por ejemplo, al 39. Ya me pide hallar la suma quinta. La suma quinta, ¿no? Entonces, en el 39 yo tengo el primer término. Aquí está incluso escrita de nuevo la fórmula, ¿no? Solo voy reemplazando. Solo voy reemplazando. Ojo, solo es de reemplazar. La suma quinta, porque me pide la suma quinta, ¿no? Entonces n valdría 5. La suma quinta es igual a sub 1. El primer término es 3. Este 1 que es de la fórmula, menos la razón. Sí, la razón que ya me dan. Sí, en cada ejercicio me da. Es 2 en este ejercicio, ¿no? Ustedes pueden apreciar que la razón es 2. Aquí está, es 2. Entonces, reemplazamos, ¿no? 3 por 1 menos 2 a la quinta. Recuerden que la n saco de la suma que me pide. Entonces, ese sub 5 obviamente me induce a pensar que la n vale 5. Ahí resuelvo, ¿no? Bueno, 2 a la quinta es 32. Hago las operaciones, ¿sí? Y me queda 93. Entonces, la suma quinta para el ejercicio 39 tiene un valor de 93. Igual vamos a seguir aplicando esta misma fórmula, ¿no? De la suma de una sucesión geométrica. O sea, estamos hablando de series geométricas cuando hablamos de sumas. En el ejercicio 42, igual, tenemos el primer término 9, la razón común 1/2 y me pide la suma sexta. Solo tengo que reemplazar en la fórmula, ¿no? La suma sexta, entonces n vale 6, el primer término vale 9, estos unos que son de la fórmula, y la razón que es 1/2, ¿no? Elevado a la n, que en este caso es 6. Ahí simplemente hacemos los reemplazos, ¿sí? Simplemente hacemos los reemplazos, 1/2 a la sexta es un 64avo, y bueno, hacemos las operaciones con fracciones, ¿no? Hacemos las operaciones con fracciones, de tal manera que la suma sexta de esa sucesión me queda 567 sobre 32. Si dividen eso, bueno, les va a salir un número con algunos decimales. Entonces, por eso preferible dejarlo así en forma de fracción. Recuerden, solo estamos reemplazando nada más. Por ejemplo, en el ejercicio 45, primer término, igual me dan los mismos datos, ¿no? Primer término menos 15. Me dan la razón común menos 1/2 y me pide hallar la suma novena. Entonces reemplacen la fórmula, ¿no? Digo la suma novena, entonces yo deduzco de ahí que la n vale 9. Entonces menos 15, reemplazo el primer, no que estoy utilizando esta fórmula, ¿no? Para todos los ejercicios. A sub 1 es el primer término que ya me da el ejercicio, ¿ya?
por 1 menos un medio a la novena, ¿no? Recuerden que es la razón menos un medio. No confundir con el menos de la fórmula, verán. No confundir este menos que estoy señalando acá con la manito. Este menos es de la fórmula, ¿sí? En algunos casos se da la razón con signo negativo y por eso yo lo agrupo así, para no confundir. Entonces resuelvo esto. Menos un medio a la novena es 1 sobre 512, pero como es potencia impar me queda negativo. Ahí sí aplico ley de los signos, ¿no? Menos por menos me sale este más. Tendrán en cuenta eso, ¿no? Que cuando un número negativo se eleva a una potencia impar, sigue conservando el signo negativo. Si fuera una potencia par, ahí se hace positivo. Entonces, como este me queda negativo, por este negativo es que me ha salido acá más, menos por menos, más. Igual abajo, ¿no? Recuerde que la fórmula es menos 1 menos R. 1 menos R. ¿Sí? 1 menos R. Pero como es menos la razón, entonces menos con menos se hace más. Sí, eso es lo que hay que aclarar. No, no confundir los signos nada más. El de la fórmula con el de la razón cuando nos dan alguno negativo. Entonces, ahí sí reemplazamos, ¿no? Hacemos las operaciones con fracciones. Sí, las operaciones con fracciones. Y el valor de esa suma es de mandar una foto porque me ha salido cortado. Sí, pero es menos 2565. Es aquí en todo caso, sí. Si no se ve, es menos 2565 sobre 256. Es del valor de la suma, ¿no? Ese es el valor de la suma. Menos 2565 sobre 256. Sí, recordando un poco aquí, ¿no? De suma de fracciones, eso revisarán un poco de aritmética, nada más, ¿no? Operaciones entre fracciones simples. Pues la suma novena es esto. Antes de seguir con esta serie de ejercicios, hice uno más del 48. Igual reemplazo. Me da como dato el 35, primer término 35. La razón como un quinto. Y me pide ya la suma doceava. Entonces la suma doceava es igual. El primer término 35 por 1 menos un quinto elevado a la 12. Recuerden que n vale 12 porque me pide la suma doceava. Entonces n vale 12. Por eso le pongo acá. Revisarán la fórmula, ¿no? Que incluso les mandaré las imágenes al WhatsApp. Y reemplazo 1 menos la razón común. Hago las operaciones entre fracciones. Y me queda 175 cuartos la respuesta. Entonces la suma doceava para el ejercicio 48 ha sido 175 cuartos. ¿Sí? Entonces estamos ahí aclarándonos que solo es un simple reemplazo y operaciones básicas entre fracciones elementales, nada más. Para hacer la siguiente serie de ejercicios, dice, para cada sucesión geométrica determine la razón común y luego escriba una expresión para el término general. O sea, nos piden hallar R y nos piden hallar esto. Nos piden hallar R y nos piden hallar esto. Ya, esas dos cosas nos piden en esa serie de ejercicios que parten desde el 49. Yo he resuelto el 50 y algunos otros más por ahí. Entonces, ¿cómo hallamos la razón? Tomarán en cuenta, por favor, lo siguiente, ¿no? Vamos a observar, si esto para que quede aclarado, vamos a observar los términos. ¿Ya? Entonces, siempre para hallar la razón, o sea, noten que cada término se va multiplicando por R para producir el siguiente. Entonces, yo he planteado aquí, para todos los ejercicios sirve esto, ¿no? Una expresioncita corta. ¿Cómo hallo la razón? Es muy fácil. Fijaránse en el 50, ¿no?
Solo fíjense en los dos primeros términos, no necesito que se fijen en el resto. Para todos hacen lo mismo, fíjese en el primero y el segundo. 3 y menos 3 medios. Entonces, toda razón es igual, ¿sí? Al primer término por la razón, eso me da el segundo término. Si siempre así, siempre utilicen este procedimiento. Primer término por la razón me da el segundo término. O sea, ustedes tienen que plantear la igualdad, ¿no? Primer término por la razón me da el segundo término, de ahí despejo. El 3, como está multiplicando, pasa a dividir y se va a simplificar con el 3 que está acá, ¿sí? Entonces me queda la razón menos 1/2. Siempre utilicen este proceder. Primer término por la razón es igual al segundo término. Siempre planteen así para poder hallar la razón. Entonces la razón es menos 1/2. Y ahora me pide el término general. El término general a sub n es igual al primer término por la razón elevado a la n menos 1. Esto que está en el rectángulo rojo es el término general de esta sucesión geométrica, ¿sí? Primerito hallen la razón. Una vez que han hallado la razón, reemplazan, ¿no? ¿En cuál fórmula? En la que ya les había dado al inicio. En esta de acá. En esta. ¿Sí? Entonces, en eso es lo que estamos nosotros trabajando. Ya, entonces, como ya queda claro eso, vamos a resolver el siguiente ejercicio. El 53, igual. Es 2R. Ustedes pueden apreciar. El 53, 2 y menos 6. Solo fíjense en los dos primeros términos. Entonces planteé como le estoy indicando. El primer término por la razón es igual al segundo. Primer término por la razón es igual al segundo. Despejo la R, entonces el 2 como está multiplicando pasa al otro lado a dividir y me queda que la razón vale menos 3. La razón vale menos 3. Una vez encontrada la razón común, reemplazo en el término general. Entonces a sub n es igual a sub 1, que vale 2. En el ejercicio está, no, vale 2, aquí está, vale 2. Por la razón elevado a la n menos 1. Este es el término general de la sucesión que estamos tratando, ¿no? 2 que multiplica a menos 3 entre paréntesis a la n menos 1. Entonces seguimos con el mismo procedimiento en los otros ejercicios, ¿no? El 55 igual, el primer término por la razón es igual al segundo, ¿sí? Ustedes pueden apreciar, fíjense. Primer término por la razón es igual al segundo. Solo estamos valiéndonos de los dos primeros, no hace falta nada más. Primer término por la razón es igual a 1/2. O sea, al segundo. Ahí despejo, ¿no? El 4, como está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea, en otras palabras, el 3/4 pasa invertido al otro lado. Claro, porque el 3 multiplica, pasa a dividir. El 4, como divide, pasa a multiplicar. Entonces ahí haciendo las operaciones básicas simplifico y me queda que la razón ha valido 2/3, ¿no? Porque aquí es 4 sobre 2. 2/3. Sí, 4 sobre 2. R igual a 2/3. Entonces, una vez obtenida la razón, reemplazo en la fórmula del término general. A sub n es igual al primer término, que es 3/4, por la razón que ya encontramos elevado a la n menos 1, no siempre. Como fórmula verán que es n menos 1. Entonces, para el ejercicio 55 nos queda así el término general. A sub n igual a 3/4 por 2/3 a la n menos 1. Tienen que siempre hallar la razón de entrada. Siempre hallen la razón. Como en el 56. Sí, en el 56. Tengo 4/3 por la razón igual a 8/3. Como ustedes pueden apreciar aquí. 4/3 del primero por la razón debe darme el segundo, 8/3. Entonces, 4/3 por la razón es igual a 8/3. De ahí simplemente simplifico y me queda que 4 era igual a 8. El 4, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 8/4 es 2, ¿no? 8 para 4 a 2. Ya tengo la razón común.
Ya tengo la razón común. Pues aquí reemplazo en el término general. A sub n es igual a 4 tercios por 2 que multiplica, perdón, por 2 elevado a la n menos 1. Pues no se olviden, ¿no? A sub n es igual al primer término, que está acá, el primer término, por la razón elevado a la n menos 1. Y acá he puesto aclarando la fórmula que utilicé en todos estos ejercicios, ¿no? En esa serie de ejercicios van a aplicar esta fórmula. Primerito hallen la razón, ya saben cómo les dije, y ahí reemplazan el primer término que siempre se da, y listo, eso sería todo para esta serie de ejercicios. Dice, determine la suma de los términos en cada sucesión geométrica. Determine la suma de los términos en cada sucesión geométrica. Entonces, a diferencia de los anteriores, por ejemplo, aquí es una suma conocida. Acá tomar en cuenta lo siguiente. Cuando me dice una suma y se va, si ven, hasta el infinito con los puntos suspensivos, entonces claro, no, es una suma infinita. Cuando me dan así los valores, tengo que hallar, como dice la suma, inmediatamente entonces se les viene a la cabeza la suma infinita. La suma infinita. Y en toditos, vean, tenemos los primeros términos. Los que están aquí primeritos, junto al número de literal del ejercicio, es el A sub 1 en cada ejercicio. No se vaya a olvidar. Los primeros términos son los que están primeritos, justo al lado del literal que indica el número del ejercicio. Sí, toditos tenemos con primeros términos, ¿no? Son los primeros términos que nos sirven mucho para poder hallar la suma. Entonces me dice suma infinita. ¿Sabe que ya les indiqué? Es esta fórmula. Esta es la que vamos a hallar. Esta es la que vamos a aplicar, perdón, sí, en esta serie de ejercicios, esta fórmula. Entonces, para las sumas infinitas, ya, incluso aquí, volví a escribir acá arriba, ¿no? Sí. La suma infinita es igual al primer término. Sí, aquí incluso estaba especificado, ¿no? Aquí está. Al primer término por 1 menos sobre 1 menos la razón. Es más fácil hasta que la otra suma. Entonces, en el ejercicio 60, no se olviden, comiencen hallando la razón. Comiencen hallando la razón con el procedimiento que les indiqué, que el primer término por la razón es igual al segundo. Luego despejan la razón. Sí, bueno, aquí el 1 no influye en nada, entonces la razón me sale un quinto, menos un quinto me sale. Entonces la suma infinita es igual. El primer término siempre es este, ¿no? Vale 1. Sobre 1 de la fórmula, si ven, 1 de la fórmula menos la razón. No confundir, aquí la razón tiene signo negativo. No confundir con el menos de la fórmula. Entonces, menos por menos es más. Por eso es que aquí me sale 1 más un quinto, ¿sí? Aplicarán la ley de signos cuando sea pertinente el caso. Menos por menos. Si yo pongo así paréntesis, es porque estoy multiplicando y se multiplican los signos. Entonces, por eso es que me queda aquí 1 más un quinto. Entonces, aplicando ya las propiedades de las fracciones, la respuesta ha sido 5 sextos para el ejercicio 60. Sí, la suma infinita es 5 sextos, ¿no? El 5, bueno, aplican extremos con extremos y medios con medios. 5 va arriba, pues que queda 5 sextos. En el 63, igual, primero, ya saben, nuevamente les repito, hallar la razón. Entonces, primer término por la razón es igual al segundo. Entonces, ahí deduzco que la razón vale 2 quintos. Una vez hallada la razón, reemplazan en la fórmula. Sí, reemplazan en la fórmula. Entonces, la suma infinita es igual al primer término sobre 1 de la fórmula menos la razón que vale 2 quintos. Entonces, haciendo las operaciones de fracciones, ¿sí? Me queda 25 tercios la suma infinita para el ejercicio 63.
Pues la clave es hallar la razón. Primer término ya tienen en toditos los ejercicios. Ya tienen en toditos los ejercicios del primer término, si pueden ver. El primerito es del A sub 1, ya eso es repetido como 5 veces, aparte queda grabado. Ya, y para finalizar en el, a ver, les expliqué el 63, digamos el 63, vamos con el 64. Sí, con el 64, igual tengo primer término menos 4 tercios por la razón es igual a menos 4 novenos. Aquí igual el menos 4 tercios pasa al otro lado invertido, ¿no? Invierten, el 4 pasa a multiplicar, por eso es que directamente le simplifico acá. Y como menos por menos, porque pasaría el menos prácticamente a hacer operación acá, hacer una división, menos sobre menos es más. Por eso es que se perdió el signo negativo, ¿sí? Entonces tenemos que la razón es igual a 3 novenos y simplificando, la razón es igual a 1 tercio. Una vez hallada la razón, reemplazo. Entonces la suma infinita es igual al primer término sobre 1 menos la razón. La suma infinita es igual al primer término que ya tengo, que es menos 4 tercios, sobre 1 menos la razón. Entonces esto es igual a esta fracción y aplicando las operaciones y simplificando, en este caso me toca simplificar, se facilita, la suma infinita ha sido menos 2. ¿Sí? La suma infinita ha valido menos 2. Entonces, si ven, la clave para estos ejercicios, primerito, halle la razón común y después reemplace. Ya tienen los primeros términos. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy.